Vamos a empezar ya. Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de los desafíos Caprimur, donde vamos a resolver el desafío de síntomas cardiológicos. Bueno, decir que han habido, lo he sacado esta mañana, han habido 46 participantes y decir que las notas en general han sido muy buenas, casi la media de los resultados está en 19 aciertos. Y muchas personas han completado todo el cuestionario de forma correcta. Eso, yo la verdad es que pensaba que el nivel no era fácil, pero me alegra pensar que tratándose de un cuestionario muy clínico, pues los compañeros de atención primaria pues, han demostrado su gran capacidad clínica respondiendo correctamente la mayoría de las respuestas. La primera pregunta era ¿qué características sugieren origen no cardíaco de los edemas en miembros inferiores? Y la respuesta correcta era, lógicamente, edema duro. Sabéis que los edemas en insuficiencia cardíaca son blandos, son edemas que, como en la terminología inglesa, se llaman pitting edema, es decir, que dejan impronta cuando presionamos durante unos segundos. En función de la profundidad, pues de alguna forma se gradúa el edema, aunque eso no solemos hacerlo habitualmente. Y tenemos que tener claro que etiología de los edemas hay mucho, desde causas sistémicas, cardíacas y no cardíacas, y causas periféricas. A veces es difícil diferenciar una causa de otra porque clínicamente muchas veces son indiferenciables y, de hecho, en muchos pacientes se combinan varios mecanismos. Viene siendo muy útil la valoración con ecografía clínica de la vena cava para saber un poco el estado de congestión del paciente, y nosotros en consulta lo utilizamos mucho. Es una exploración sencilla que a veces nos puede sacar de dudas. Vale, en un paciente con una tensión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio, en una toma de tensión rutinaria, indique lo menos correcto. Y la respuesta correcta es cambiar a un manguito más grande. Bueno, esto puede ser útil en muchas situaciones cuando, a veces vamos rápido, aunque la toma de tensión suele ser bastante precisa. Recordaros que si a un paciente somos capaces de palparle el pulso radial o sea, sin problema, pues normalmente estamos hablando de que tenemos una presión por encima de 80, una presión sistólica por encima de 80. Ocultar al paciente también es útil porque pues, puede ayudarnos a diagnosticar una fibrilación auricular que a veces pues, puede producir errores en las tomas de tensión arterial. Y cambiar a un manguito más grande pues no sería lo ideal, porque normalmente lo que si estamos pensando que estamos ante un paciente con una tensión baja errónea, pues normalmente si ponemos un manguito más grande, aquí hay un pequeño error, manguito más grande, lo que provoca es una infraestimación. En cualquier caso tendremos que asegurarnos, si tenemos una tensión baja, de que el manguito no sea más grande de lo debido y tengamos que poner uno más pequeño. Respecto a la tercera pregunta, indique la asociación incorrecta entre fármaco y efecto secundario característico. Aquí la respuesta incorrecta era sacubitril/valsartán, edemas en miembros inferiores. ¿De acuerdo? Todas las demás asociaciones, el verapamilo con el estreñimiento y el ticagrelor con la disnea, por un mecanismo un poco especial a nivel de los receptores de adenosina a nivel pulmonar, son correctos. Respecto a la amiodarona, recordaros que puede provocar múltiples efectos secundarios, sobre todo en la toma crónica a largo plazo. Uno de los efectos secundarios es que la amiodarona puede provocar depósitos corneales, que os informarán en muchas revisiones oftalmológicas. Es un efecto reversible, dosis dependiente, y que teóricamente, mientras no afecte a la visión del paciente, pues en principio no tiene mayor importancia y no debemos modificar el tratamiento. En el caso de que afecte a la visión del paciente, que el oftalmólogo nos diga que está afectando a la visión del paciente, pues habrá que reevaluar la indicación de la amiodarona o suspenderla, ya que es un efecto, ya hemos dicho, reversible, o valorar ajustar la dosis, pero generalmente estamos utilizando siempre dosis bajas. ¿Cuál de las siguientes patologías cardíacas no provoca angina de pecho? Pues aquí la respuesta correcta sería la estenosis mitral. Bueno, respecto a la estenosis aórtica, simplemente decir que hace unos días falleció el doctor Eugene Branwell, que es uno de los, digamos, padres de la cardiología moderna, y en estas dos gráficas que tenéis ahí, que la primera de ellas es una gráfica muy conocida digamos, en valvulopatías, en estenosis aórticas, pues establece el porcentaje de supervivencia en pacientes con estenosis aórtica severa, y como podéis ver, a partir de los 60 años empieza a haber un decline en la supervivencia. Estamos hablando de estudios de hace 40, 50, 60 años, y veis cómo
la angina, en función del tipo de síntomas, si era fallo cardíaco, o sea, disnea, síncope o angina, se establecía un valor de supervivencia. Esto hoy en día no es así, como veis en la gráfica de abajo. Hoy en día los pacientes con estenosis aórtica empiezan con síntomas mucho más tardíamente y, bueno, y eso se debe sobre todo al cambio de la etiología de la estenosis aórtica. En el primer estudio la estenosis aórtica era sobre todo reumática, ahora estamos hablando más bien de estenosis aórticas degenerativas asociadas al envejecimiento poblacional. Respecto a la insuficiencia aórtica, que como sabéis es lo que se produce en diástole es que la sangre se vuelve al ventrículo izquierdo y la perfusión coronaria principalmente es en diástole. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia aórtica muy severa puede producirse un fenómeno de robo a nivel de las coronarias y provocar angina. Esa angina es típicamente más frecuente en reposo y conforme más larga es la diástole. Y eso suele ocurrir pues, cuando estamos sobre todo dormidos o descansando, que la frecuencia cardíaca baja y ese escape diastólico es mayor y el robo coronario es mayor. Entonces, la insuficiencia aórtica muy severa podría dar angina de predominio en reposo y sobre todo nocturna. Y respecto a la miocardiopatía hipertrófica, en la que se provoca, sabéis que es una enfermedad de origen genético, en el que se provoca una hipertrofia normalmente asimétrica del ventrículo izquierdo, pues entre las múltiples, no solo es el mayor consumo debido a la hipertrofia lo que provoca la angina, sino también la fibrosis de los vasos y la, digamos, disfunción microvascular que asocia a esta enfermedad. ¿Qué característica de una pérdida de conocimiento es más útil para diferenciar un síncope de un ataque epiléptico? Aquí la respuesta correcta sería la mordedura de lengua. En las guías europeas del síncope de 2018 tenéis estas tablas que permiten diferenciar en función de la clínica la etiología de una pérdida de conocimiento entre un síncope y un ataque epiléptico. Aquí podéis ver, pues bueno, en principio la existencia de un factor desencadenante suele ser más frecuente en el síncope que en los ataques epilépticos. El tipo de desencadenante es diferente. La presencia de aura epiléptica, pues lógicamente va a favor de un ataque epiléptico. El tipo de mioclonía, aunque esto suele referirnos los testigos y a lo mejor no notan tantos datos como para poder decir, básicamente simplemente dicen que se movían las extremidades. Y respecto a la mordedura de lengua, como podéis ver, es más frecuente en los ataques epilépticos que en el síncope, que es muy rara la mordedura de lengua y si acaso en la punta. Hay otros criterios que nos pueden ayudar y otros que no. Por ejemplo, la presencia de que los ojos estén abiertos durante el episodio pues no nos va a ayudar tanto como otros criterios. Paciente anciana, pluripatológica, alta reciente tras 3 semanas ingresada por insuficiencia cardíaca y FA, se va de alta bajo anticoagulación. ¿Qué síntomas debería alertarnos más? Pues bueno, en principio la equimosis en brazos podemos considerarla casi inherente al hecho de un paciente anciano estar anticoagulado. El dolor articular, pues en principio un paciente que ha estado encamado mucho tiempo y que a lo mejor al llegar a casa empieza a moverse, pues tampoco nos debería alertar mucho. Y la astenia de vida generalizada, pues también podemos considerarla casi normal después de un paciente mayor que ha estado ingresado varias semanas. En cambio, la cefalea intensa y las náuseas persistentes sí que debe alertarnos sobre algo que puede estar ocurriendo que sea grave. Respecto a la cefalea, aunque puede tener muchas causas, en un paciente que inicia recientemente anticoagulación tenemos que valorar la posibilidad de un sangrado intracraneal. Dependiendo del tipo de sangrado, la cefalea es más o menos frecuente y tiene características diferentes. Y respecto a las náuseas persistentes, que también se pueden asociar a los sangrados intracraneales, pues también tenerlo siempre presente, que muchas veces se inician tratamientos como son la digoxina y que la intoxicación digitálica, que es más frecuente, lógicamente, tras el inicio del tratamiento, pues puede dar lugar a náuseas persistentes aparte de alteración de la visión de los colores. Recordaros simplemente que la cubeta digitálica, como erróneamente a lo que mucha gente cree, no es un signo de intoxicación. Fijaros, esto está sacado de internet y aquí pone que la intoxicación, la cubeta es un signo electrocardiográfico patognomónico de intoxicación digitálica. Eso es incorrecto. La cubeta digitálica es un signo de impregnación, es decir, es un signo de que el paciente está tomando digoxina y que está en una dosis pues lo suficientemente, o sea, una dosis, digamos, de efecto a nivel electrocardiográfico, pero eso no significa que el paciente esté intoxicado. Para diagnosticar una intoxicación tenemos que ir a ver los niveles y además los datos típicos de intoxicación, que pueden ser, ya como he dicho, síntomas digestivos, síntomas neurológicos o arritmias, ya sea bloqueo o arritmias ventriculares. ¿Cuál de las siguientes descripciones no corresponde a una angina inestable? Bueno, tenemos angina de reposo de reciente comienzo, progresiva o angina nocturna. La respuesta incorrecta, es decir, la que no correspondería a una definición pura de angina inestable, sería angina nocturna.
Bueno, siempre recordar siempre la descripción de la angina, ¿vale? Ahí tenéis el dibujo de Netter que nos sirve para recordar varias de las características de la angina, ¿vale? Dolor, digamos, normalmente centro torácico irradiado al lado izquierdo, se irradia a las extremidades, normalmente por la cara interna y ahí con una serie de factores desencadenantes que pueden favorecer la aparición de la angina. Es importante recordar que tenemos dos tipos de angina. Clínicamente podemos diferenciar dos tipos de angina, la angina estable, que es la que se desencadena en esfuerzo por una obstrucción fija, y la angina inestable, que es la que va a ser la angina que aparece asociada a una placa complicada. Las guías, digamos, un poquito más antiguas, no en las recientes, pero en las que antes trataban el síndrome coronario crónico, la angina estable, pues sí que aparecía que para diferenciar angina inestable y angina estable podemos ver tres presentaciones: angina en reposo, angina de nueva aparición, pero tiene que ser una angina que aparece recientemente con un grado ya funcional avanzado, no una angina de muy grandes esfuerzos de reciente aparición, no debemos considerarla una angina inestable, sino como una angina estable que está debutando, y la angina que progresa rápidamente de gravedad, ya sea en su intensidad o en su umbral de esfuerzo, también cumple los criterios de angina inestable. ¿Cuál de los siguientes síntomas es específico de insuficiencia cardíaca? Pues la disnea paroxística nocturna. La disnea de esfuerzo y los demás miembros inferiores, como bien sabéis, son sensibles pero poco específicos, al igual que la anisturia, mientras que la disnea paroxística nocturna sí que es mucho más frecuente de insuficiencia cardíaca. De hecho, aquí tenéis un estudio publicado hace ya casi 20 años, pero bueno, aquí podéis ver cómo la presencia de disnea paroxística nocturna, que sería este ítem de aquí, tiene un valor predictivo positivo, un cociente de probabilidad positivo de 35 frente, por ejemplo, simplemente la disnea de esfuerzo, que sería un 5, mucho más, tiene mucha más probabilidad un paciente de tener insuficiencia cardíaca si el síntoma por el que nos consulte es disnea paroxística nocturna. Cierto es que la disnea paroxística nocturna suele aparecer ya en fases más avanzadas de la enfermedad, por lo que posiblemente los otros síntomas también se hayan desarrollado. ¿Cuál de los siguientes no se considera un síncope de alto riesgo? Síncope de esfuerzo, síncope precedido de palpitaciones, síncope asociados a dolor torácico y síncope al rotar la cabeza. La respuesta correcta es síncope al rotar la cabeza, y igualmente en las guías de síncope de 2018 tenéis esta tabla donde de alguna forma clínicamente no se estratifica el síncope en bajo riesgo o alto riesgo. Síntoma precedido de pródromos por un factor desencadenante como visión, sonido, olor desagradable tras permanecer mucho tiempo de pie, durante la comida o postprandial, desencadenado por tos, defecación o micción al rotar la cabeza o presionar el seno carotídeo o al levantarse desde estar acostado o sentado, pues en principio clínicamente no los identificarían como síncopes de bajo riesgo. Síncopes asociados a dolor torácico, disnea, dolor abdominal, síncope durante el esfuerzo, síncope estando acostado o síncope asociado a palpitaciones serían criterios de síncope de alto riesgo, y síncope asociado a sin pródromos con historia familiar de muerte súbita o síncope sentado asociado a alguna anomalía estructural o en el electro, pues también serían criterios de síncope de alto riesgo. ¿Cuál de los siguientes sonidos se oculta mejor con la campana del fonendoscopio? El soplo de estenosis mitral, el soplo de insuficiencia aórtica, el soplo de estenosis aórtica o el soplo de insuficiencia mitral. Pues el que se ocultaría mejor con la campana del fonendoscopio, perdón, aquí hay un error, es incorrecto, es el soplo de estenosis mitral, dado que, como bien sabéis, con la membrana del fonendoscopio se ocultan mejor los sonidos agudos de alta frecuencia, serían las regurgitaciones, el soplo de estenosis aórtica y los clics chasquidos, mientras que con la campana se ocultan mejor los sonidos graves de baja frecuencia, entre el que tenemos la estenosis mitral y el tercer y cuarto ruido. ¿En qué situaciones es más seguro plantear una cardioversión en un paciente con fibrilación auricular de novo? Paciente con edemas de miembro inferior desde hace 12 horas, paciente con disnea de esfuerzo desde hace 12 horas, paciente con mareo desde hace 12 horas y ninguno de los anteriores. La respuesta correcta es ninguno de los anteriores. Como bien sabéis, en las nuevas guías de fibrilación auricular se ha bajado el límite para establecer una cardioversión segura a 24 horas en pacientes no anticoagulados o en los que no hemos descartado un trombo en orejuela izquierda mediante una ecocardiografía transesofágica, pero tenemos que tener en cuenta que ese tiempo se establece no respecto al inicio de los síntomas, sino respecto al inicio de la fibrilación auricular. Y es importante saber que los síntomas muchas veces en la fibrilación auricular
no se correlacionan con el inicio de la fibrilación auricular. Es cierto que para las palpitaciones sí que podríamos decir que es más cierto, hay más relación entre el inicio de las palpitaciones y el inicio de la FA, pero pacientes con fibrilación auricular, lógicamente asintomática, o con síntomas diferentes a las palpitaciones, la relación entre el inicio de esos síntomas y el inicio de la FA no es tan claro, porque muchos pacientes lo que desarrollan son pues, insuficiencia cardíaca tras estar un tiempo en fibrilación auricular, que puede ser desde días hasta semanas o meses. Y además también es cierto que los pacientes con fibrilación auricular asintomática o con síntomas diferentes a las palpitaciones hay mayor probabilidad de que haya una anomalía estructural cardíaca subyacente y por tanto un mayor riesgo tromboembólico. Por lo tanto, a la hora de indicar una cardioversión precoz en pacientes no anticoagulados o en los que no hayamos descartado un trombo en orejuela izquierda mediante la ecocardiografía transesofágica, tenemos que estar muy seguros del tiempo de inicio de la FA, y esto va a ser más sencillo establecer cuando el síntoma por el que consulta son palpitaciones y no otro tipo de síntomas. ¿Qué síntomas debemos atribuir a enfermedad cardíaca como causa más probable? Mareo, cansancio, pinchazos en el pecho o dificultad para atarse los cordones. Esta pregunta está un poco puesta con truco. Lógicamente, el que una persona no sepa atarse los cordones porque por un problema neurológico, no decimos dificultad, sobre todo dificultad respiratoria, ¿vale? Ese síntoma que conocéis mucho se llama bendopnea, ¿vale? Se debe a que cuando nos inclinamos hacia adelante hay un aumento en la presión intraabdominal que aumenta el retorno venoso y además un aumento de las resistencias vasculares pulmonares por la propia compresión del pulmón, y eso va a provocar pues, aparición de disnea, sensación de disnea, ¿vale? Este trabajo, buscando un poco, preparando la presentación, este trabajo no lo conocía, pero es interesante que hay un índice, que es el índice que pone por aquí, BOSI, que es el índice de saturación de oxígeno al inclinarse hacia adelante, y se establece que los pacientes que más le cae la saturación cuando se inclinan hacia adelante, por encima de 3 puntos, pues tienen más riesgo de descompensación de insuficiencia cardíaca de forma prospectiva. De alguna forma, esto nos permite medir el grado de bendopnea. Pacientes que refieren palpitaciones con sensación de latido cervical. ¿Qué arritmia debemos sospechar? Fibrilación auricular, extrasístoles auriculares, taquicardia por reentrada intranodal o fibrilación ventricular. Bueno, está claro que fibrilación ventricular no nos va a venir un paciente consultando, eso ya podemos descartarlo. Y la respuesta correcta sería taquicardia por reentrada intranodal. ¿Por qué? Como bien sabéis, la taquicardia por reentrada intranodal, lo que ocurre es que en el nodo auriculoventricular tenemos dos vías, una de conducción lenta y una de conducción rápida, y normalmente debido a un extrasístole supraventricular, extrasístole auricular, pues lo que va a ocurrir es que ese impulso se va a bloquear en la vía rápida, va a bajar por la vía lenta y se va a establecer un circuito de reentrada y se van a producir una despolarización al mismo tiempo de los ventrículos y las aurículas. Esas aurículas que se contraen al mismo tiempo que los ventrículos van a encontrar la válvula mitral cerrada y van a provocar un latido, o sea, una onda A retrógrada que se va a percibir como un latido cervical, que incluso en muchos pacientes puede ser incluso visible, como veis en esta imagen. Paciente en revisión tras intervención de tiroides presenta engarrotamiento del brazo durante la toma de tensión. En el electro esperas observar bloqueo de rama, PR corto, QT largo, QT corto. Bueno, este signo clásico que lo conocéis es el signo de Trousseau, que se debe a hipocalcemia. En alguna ocasión algún compañero ha presenciado este suceso, tomando la tensión de repente se ha provocado un espasmo carpopedal, ¿no? O sea, del carpo, perdón. Y normalmente esto se relaciona con la hipocalcemia. Una de las principales complicaciones de la cirugía de tiroides es la lesión o la extirpación accidental de las glándulas paratiroides, y eso puede provocar hipocalcemia aguda, que se va a manifestar en el electro con una prolongación del intervalo QT, sobre todo a expensas de la prolongación del intervalo ST. Esto es bastante específico de hipocalcemia. Otras alteraciones iónicas como la hipocalcemia y la hipomagnesemia también van a provocar prolongación del QT, que también debemos siempre valorar ante la presencia de esta alteración en el electro. Ante un paciente con PR corto y QRS ancho en el electro, ¿sobre qué síntomas debemos indagar típicamente? Disnea, síncope, dolor torácico y palpitaciones. Bueno, cuando veamos PR corto y QRS ancho debemos valorar la posibilidad de que estemos ante un electro con precipitación, y como bien sabéis, la precipitación junto a las palpitaciones determinan lo que conocemos como el síndrome de Wolff-Parkinson-White.
¿De acuerdo? La precipitación es lo que vemos en el electro, es esta onda que se llama onda delta, ¿vale? Que se genera entre la onda P y el QRS, por eso el PR es más corto. Y esta onda se debe a la porción de miocardio que se ha despolarizado a través de la existencia de una vía accesoria. Esto no es normal. La comunicación auriculoventricular solo se produce a través del nodo AV y el haz de His, ¿vale? Pero hay personas que tienen una vía accesoria con conducción anterograda que va a provocar la existencia en el electro de una precipitación. Muchas veces hay vías accesorias que no son visibles, conducen anterogradamente, pero no son visibles en el electro, y eso se debe a que están muy alejadas del nodo auriculoventricular. Normalmente las vías izquierdas son menos visibles en el electro que las vías derechas. Cuando se genera un circuito de reentrada utilizando como brazo retrógrado la vía accesoria, el impulso baja por el nodo y sube por la vía accesoria, vamos a tener una taquicardia regular de QRS estrecho, y cuando es muchísimo más infrecuente, cuando la taquicardia se establece utilizando el nodo AV como el brazo retrógrado y bajando por la vía, lo que vamos a tener es una taquicardia de QRS ancho, muchas veces muy difícil diferenciar de una taquicardia ventricular. ¿Cuál de los siguientes es menos característico de la angina cardíaca? Dolor irradiado a mandíbula, dolor irradiado a zona lumbar, dolor irradiado a brazos, dolor irradiado a epigastrio. Bueno, la respuesta correcta es el dolor irradiado a zona lumbar. Como bien sabéis, la angina, aunque típicamente se localiza a nivel del hemitórax izquierdo, tiene unas zonas de irradiación típicas. Sabéis que al cuello y a la garganta, a la mandíbula, es una irradiación bastante específica. Cuando nos lo refieren, siempre nos despierta la posibilidad de que se trate de una angina, y se puede irradiar tanto a ambos brazos, a los hombros y generalmente a la parte interior de los brazos. También se puede irradiar a epigastrio, sobre todo en los infartos o en la angina de la cara inferior del corazón, pero es raro que esa angina se irradie a la espalda baja o por debajo del ombligo, igualmente por encima de la nariz. ¿Cuál de las siguientes situaciones la respuesta a la bipedestación puede ser útil en la valoración del paciente? Soplo sistólico, bradicardia sinusal, síncope y todas las anteriores. Bueno, la respuesta correcta es todas las anteriores. La respuesta a la bipedestación puede ser útil para valorar un soplo sistólico, sobre todo en pacientes jóvenes, donde la presencia del soplo funcional, el soplo de Still, pues uno de los criterios es que con la bipedestación, al disminuir el volumen sistólico debido a la caída de la precarga, pues el soplo disminuye. La bradicardia sinusal también nos permite valorarlo, dado que la respuesta normal ante la bipedestación es que se produzca una fase de taquicardia, es decir, que si viéramos que una persona al ponerse de pie no eleva nada la frecuencia cardíaca y estamos valorando una bradicardia sinusal, eso sería una respuesta normal. Y en el síncope, pues como bien sabéis, el test de ortostatismo, que es la caída de la presión arterial sistólica más de 20 milímetros o la caída de la presión diastólica más de 20 milímetros en respuesta a la bipedestación, pues nos permite sospechar una hipotensión ortostática. ¿Cuál de las siguientes patologías no asocia la tríada angina, síncope, disnea de forma característica? Bueno, en una pregunta anterior ya hemos dicho que la estenosis aórtica y la miocardiopatía hipertrófica pueden provocar angina, también pueden provocar disnea, lógicamente, y síncope, ambas enfermedades, sobre todo síncope de esfuerzo. Sin embargo, la miocardiopatía hipertrófica puede ser de esfuerzo, que podríamos sospechar un mayor grado de obstrucción a nivel del tracto de salida, o puede también ser debido a arritmias que típicamente se asocian que pueden asociarse a la miocardiopatía hipertrófica. Y entre la insuficiencia mitral y la hipertensión pulmonar, pues la que no asocia esta tríada sería la insuficiencia mitral. La hipertensión pulmonar puede causar disnea, bien lo sabéis todos, incluso puede ser un síntoma que puede aparecer muy precoz en la enfermedad, y a veces no vemos en la ecocardiografía nosotros datos de hipertensión pulmonar y el paciente ya manifiesta disnea, mientras que el síncope y la angina en la hipertensión pulmonar suelen aparecer ya en fases más avanzadas. Hay un síncope bastante característico el síncope tusígeno puede aparecer con la hipertensión pulmonar, y la angina, aunque también se puede deber a la hipoxia que se genera durante el esfuerzo, otro mecanismo de angina y la hipertensión pulmonar es que la arteria pulmonar muy dilatada puede comprimir el tronco común o la descendente anterior. Eso está descrito en muchos pacientes con hipertensión pulmonar como causa de angina. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma típico de la enfermedad del nodo sinusal? Palpitaciones, angina de reposo, intolerancia al esfuerzo y síncope. La respuesta correcta es angina de reposo, como bien también la enfermedad o disfunción del nodo sinusal es una enfermedad que afecta al nodo sinusal, que es donde se originan los impulsos eléctricos que inician el latido cardíaco, y que puede tener diferentes manifestaciones, desde la bradicardia sinusal persistente con la incompetencia cronotrópica, es decir, en respuesta a un esfuerzo, a una demanda, la frecuencia cardíaca no aumenta, las pausas o
o los bloqueos sinusales. Aquí tenéis representado una pausa sinusal. Veis cómo lo que ocurre es que no se está generando onda P y eso se llama pausa sinusal. Si viéramos ondas P y no QRS, estaríamos definiendo, o sea, estaremos ante un bloqueo AV, la patología sería a nivel del nodo auriculoventricular. Y después, cuando se combinan estos problemas de bradicardia junto a problemas de taquicardia, que normalmente suelen ser fibrilación auricular, es otro espectro de la enfermedad del nodo sinusal que se conoce como síndrome braditaquia. ¿Qué síntoma es más sugestivo de una descompensación congestiva de insuficiencia cardíaca crónica? La plenitud postprandial, la disminución de peso, el ortostatismo y la incontinencia urinaria. La disminución de peso no nos debería ser sospechar, sino más bien la ganancia de peso como una descompensación congestiva, y el ortostatismo y la incontinencia urinaria, pues en principio no serían típicamente síntomas de una descompensación. La plenitud postprandial sí que está descrita y de hecho en este artículo que tenéis aquí del Nature, ¿vale? Veis cómo, aunque los síntomas más típicos que vamos a ver van a ser la disnea, la fatiga, la ortosnea, y se pueden ver también muchos síntomas neurológicos que muchas veces es difícil de valorar, también la plenitud postprandial, que es este bloating, ¿vale? Que es el hinchazón con presencia de gases, también es bastante frecuente como síntoma de la descompensación de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Hay veces que hay síntomas que tenemos menos asociados, pero que también son muy frecuentes y que debemos conocer. Y nada, con esto termino la corrección del cuestionario. Muchas gracias a todos por haber acudido en este día especial que tenemos de huelga. Pero bueno, nada, si tenéis alguna pregunta, aquí estoy para resolverla.